Qué pena. Ahora sí. So now we're going to continue. Vamos a continuar con la que estábamos, que era esta. ¿Sí? Que estábamos con los adverbios, ¿sí? Entonces, pues vuelvo a explicar esta parte. La posición de los adverbios, pues los adverbios de frecuencia, como siempre, usualmente, normalmente, nunca, algunas veces, esos son los adverbios de frecuencia. Entonces, primero es el sujeto, luego el adverbio y luego el verbo principal, como en español. Entonces, yo siempre hago mi tarea. I always do my homework. ¿Sí? He normally gets good marks in exams. Él normalmente obtiene buenos resultados, buenas calificaciones en exámenes. The subject plus the verb to be. Entonces el sujeto más el verbo to be y ahí sí el adverbio. Entonces, como el ejemplo, they are never pleased to see me. Ellos nunca están felices de verme. She isn't usually bad-tempered. Ella usualmente no es de mal genio o mal geniada. Y el último que era subject plus modal verb plus adverb en main verb, ¿sí? Entonces decir el sujeto más el verbo modal más el adverbio y por último el verbo principal. Entonces, como están aquí los colores, she, el sujeto, can, que en este caso sería el verbo modal, she can sometimes beat, es decir, vencerme en una carrera. Ella puede algunas veces vencerme en una carrera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer esta entre todos. Entre todos. Si dice I, espacio, late on Saturdays, entonces dice get usually up, or usually get up. Si se dice que primero tiene que ir el adverbio y después tiene que ir el verbo, la pregunta para ustedes es, ¿cuál creen ustedes que es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo para ustedes? ¿Qué creen? Thank you. ¿Alguna idea de lo que puede ser el verbo en esta, alguna de estas tres? Bueno, de esta, más bien. De esta, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál creen ustedes que es el verbo? No se conecta, no. Bueno, entonces vamos a hacer algo, ¿sí? Ese ejercicio lo vamos a hacer más tarde, ¿vale? Este no lo necesito. Sí, este lo vamos a hacer más tarde. Más bien deja yo empiezo a explicar adjetivos comparativos porque estoy un poco como corta de tiempo, ¿sí? Entonces, adjectives comparatives, ¿sí? ¿Qué es un adjetivo comparativo? Presten atención. Un adjetivo comparativo, una oración comparativa, es aquel que solamente compara dos cosas, ¿sí? Solamente dos cosas. Ejemplo, si yo digo, Gabriela es más alta que Melissa, yo estoy comparando dos personas, ¿sí? A Gabriela con Melissa. ¿Yo qué estoy diciendo? Que Gabriela es más alta que Melissa, ¿sí? Entonces, ¿qué es un adjetivo? Recuerden que un adjetivo es una descripción, ¿sí? Un adjetivo es aquel que le da una cualidad, una descripción al sustantivo, ¿sí? ¿Cuál es el sustantivo? Puede ser una persona, un objeto, un animal, ¿sí? Entonces,
Si yo digo, si yo pongo a Gabriela y yo pongo a Melissa, y si yo estoy diciendo que Gabriela es más alta que Melissa, es porque yo estoy dando la descripción y ustedes ya se pueden imaginar de que la estatura de Gabriela es más alta que la de Melissa, ¿sí? Y solamente estoy comparando a dos personas, Gabriela con Melissa. ¿Cómo yo haría esa oración en inglés? ¿Sí? En español, nosotros tenemos más para todo, más alto, más bajo, más gordo, más flaco, más ruidoso, más quieto, bueno, lo que sea. Pero nosotros en español solamente tenemos más, la palabra más. En inglés no. En inglés tenemos, cuando es un adjetivo corto, es a short adjective, si yo quiero decir más algo, yo debo agregarle ER al final del adjetivo. Entonces, si vamos a hacer el mismo ejemplo, dice, Gabriela is tall than Melissa, right? Entonces, Gabriela es alta que Melissa. Esa palabra significa alto. Voy a hacerlo más grande. Esta palabra significa alto, tall, right? Si yo quiero decir más alto, ¿sí? Me dice que el adjetivo corto, al adjetivo corto se le debe agregar ER al final. ¿Qué es un adjetivo? Los adjetivos pueden ser tamaños, pueden ser colores, pueden ser formas, sabores, texturas, colores, ¿sí? Entonces, si yo digo tamaños, pues la altura es un tamaño, ¿sí? Entonces, Gabriela is tall, y si yo quiero decir más alta, quedaría taller, ¿sí? Gabriela is taller than Melissa, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé yo si es un adjetivo largo o un adjetivo corto? Porque también existen los largos, sí. Yo sé si es un adjetivo corto si yo no puedo separar la palabra en 3 sílabas. ¿Me explico? Ejemplo, si yo quiero decir tall, yo pregunto cuántas sílabas tiene tall. Uy, perdón. ¿Cuántas sílabas tiene tall? Pregunta para ustedes, ¿en cuántas sílabas creen ustedes que se puede separar todo? Dos. Separar todo, bueno, intentemos separarlo. Si lo fuéramos a separar, ¿cómo quedaría? Basándome que en español se hace como está escrito, ¿no? En español, por ejemplo, si yo voy a separar Melissa, sería pues como está escrito. Pues sí, dale, Melissa es un nombre y Melissa tiene doble S. Hay Melissas que es con una S. Da igual. Si yo fuera a separar Melissa en sílabas, quedaría Melissa, ¿sí? Serían 3 sílabas. Que en español se hace por cómo está escrito. En inglés se hace por cómo se pronuncia. Es T-A, es que T-H, T-A y doble L, ¿sí? Cuando uno separa por sílabas, eso quiere decir que ese conjunto de palabras, no ese conjunto de letras, perdón, va a formar un sonido, ¿sí? Por ejemplo, si yo separo Melissa otra vez, yo digo Melissa, ¿sí? Y yo puedo hacerlo sin necesidad de un esfuerzo mayor. Melissa, ¿sí?
Sería Melissa. Entonces tiene 3 sílabas. Si yo fuera a intentar, si yo intentara, más bien, separar tall en sílabas, pues no es posible. ¿Por qué? Como digo, es por sonidos. Entonces, ¿a qué suena eso? Eso suena como yo estuviera diciendo tall, ¿sí? Por eso lo pronuncio, digo tall. Si uno trata de separar tall en sílabas, no es posible. ¿Sí? Por eso digo, en inglés es como se pronuncia, en español es como se escribe. Hágalo con otro ejemplo. Si yo fuera a decir, ok. Si ahora sí, busquemos uno acá. Listo. New York is expensive than Cali, digamos, que Nueva York es más costoso que Cali. Yo quiero decir más costoso. Mi primera pregunta es, ¿en cuántas sílabas se puede separar expensive? Recuerda que es como se pronuncia, como uno separa las sílabas. So, expensive. ¿Cuántas sílabas creen ustedes que tiene expensive? En 3 sílabas. 3 sílabas. So, expensive, ¿sí? Porque la E en inglés al final es muda. Tiene 3 sílabas. Si yo puedo separar expensive en 3 sílabas, automáticamente yo puedo decir que este es un adjetivo largo, ¿sí? ¿Qué pasa con los adjetivos largos? Si yo quiero decir más costoso, que es este caso, ay, Dan, más costoso, entonces yo debo colocarle more antes del adjetivo, ¿sí? Costoso es un adjetivo, entonces, it's more expensive than Cali. ¿Sí? Entonces, la regla de los adjetivos largos es que yo debo colocarle more antes del adjetivo. Y si es un adjetivo corto, yo debo colocarle ER al final. Entonces, ¿cómo sé si es un adjetivo largo o un adjetivo corto? Si yo lo puedo separar en 2 o más sílabas, ¿sí? Otro ejemplo, un adjetivo corto o largo. Bueno, miremos a ver. Digamos, my hair is short than yours. ¿Sí? Yo quiero decir que mi cabello es más corto que el suyo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir más corto, la primera pregunta es, short es un... ¿En cuántas sílabas, perdón? ¿En cuántas sílabas puedo separar short? No solamente una. Exactly. Solo en una. Short. Si yo hago short, pues está mal. ¿Sí? Esto no es una sílaba. En la sílaba debe haber una vocal, por lo menos. Y si yo digo short, pues aquí sigue faltando la vocal. ¿Sí? Entonces, short no se puede separar en sílabas. ¿Sí? Entonces, automáticamente es un adjetivo corto. Como es un adjetivo corto, la regla dice que si yo quiero decir más corto, very good, yo le debo colocar ER al final. Entonces queda shorter. My hair is shorter than yours. Mi cabello es más corto que el suyo. Que el tuyo. ¿Sí? Si yo digo... bueno, esto va a sonar medio feo, pero... My girlfriend... No, es que suena como un poquito despectivo. No. No importa, no sé. My girlfriend is beautiful than yours.
Entonces yo aquí estoy diciendo, pues yo quiero decir que mi novia es más bonita que la tuya, ¿sí? Bueno, lo siento, suena feo. Así es como agrandado, pero bueno, es para el ejemplo nomás. Entonces, my girlfriend is beautiful than yours. Mi novia es más, la idea es decir que es más bonita que la tuya, ¿sí? Primero, si yo quiero separar beautiful en sílabas, ¿en cuántas sílabas puedo separar beautiful? En 3. Very good. Beautiful, ¿sí? Como yo puedo separar beautiful en 3 sílabas, eso automáticamente, bueno, yo puedo decir que es un adjetivo largo, ¿sí? Entonces, si es un adjetivo largo y yo quiero decir que mi novia es más bonita que la tuya, eso suena horrible, pero bueno. Entonces, more beautiful than yours. Very good. More beautiful than yours. ¿Sí? Entonces, recuerden, un adjetivo comparativo es cuando se compara, pues, valga la redundancia, dos cosas, dos personas, dos objetos, dos, solamente dos. Dos ciudades, dos países, dos montañas, dos. ¿Sí? Hagamos el último ejemplo. Vamos a borrar uno. Voy a borrar este. Entonces, listo. My test was easy than his test. ¿Sí? Entonces, la idea es que yo quiero decir que mi test o mi examen fue más fácil que el de él. ¿Sí? His test, o sea, que el test de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el adjetivo termina en Y, se quita la Y y se reemplaza por lo que nosotros llamamos I latina, ¿sí? Entonces, la Y se quita la Y, se pone I más la ER. Entonces quería easier, heavy, heavier, pretty, prettier, ¿sí? Entonces se quita esta Y y se pone la I más la ER. Entonces, my test was, ahí dice easy, y si yo quiero decir más fácil, entonces quito la Y, pongo la I más ER. Was easier than his test. Okay? My test was easier than his test. Good. Entonces ahora vamos a intentar hacer el ejercicio solamente con los comparativos, ¿sí? Porque ahorita voy a explicar otro, entonces para no enredarnos. Solamente comparativos, es decir, cuando se está comparando solamente dos cosas, que cuando son adjetivos cortos se agrega ER y cuando son adjetivos largos se agrega more, ¿sí? Entonces, si aquí dice Jake's room is espacio than Larry's room, es decir, la habitación de Jake es, la idea es decir, más pequeño que la habitación de Larry's. Entonces, small, primera pregunta, ¿es un adjetivo largo, corto y por qué? ¿Cuántas sílabas tiene small? Ay, alguien me escribió. Es un adjetivo corto. Exacto, solamente tiene una sílaba. Small, usted no puede separar small en ninguna sílaba, ¿sí? Small es small, no hay manera.
como es un adjetivo corto, es decir, no se puede separar en sílabas, entonces, ¿cómo digo? Pues small es pequeño. Entonces, ¿cómo digo más pequeño? Very good. Smaller. So Jake's room is smaller than Larry's room. Okay? Smaller. Okay. A ver esta. Está aquí. His pullover is, espacio, than his jeans. Entonces, pregunta. Es un adjetivo largo, corto. ¿En cuántas sílabas se puede separar? Si es que se puede separar, claro. Y si es así, ¿cómo iría? Es un adjetivo corto, very good. Es decir, no se puede separar en sílabas. Entonces, ¿cómo quedaría ese para decir más oscuro? Dark significa oscuro. Si yo quiero decir más oscuro, ahí estábamos en esta de aquí, pero bueno. En esta, pues como ya tiene la E, pues no es necesario agregarle la otra E, ¿sí? Se utilizaría esta misma. Pero sí, también es un adjetivo corto, sí. ¿Sí? Y esta de aquí, que estoy subrayando, entonces, ¿cómo quedaría? Para decir más oscuro. Very good. Darker. Very good. Darker. Entonces, darker. Con R al final. Very good. Entonces, en inglés, en español también, ¿no? Pero en inglés hay unos adjetivos irregulares. Es decir, cuando están en su forma comparativa, pues cambian. Tenemos good, que es bueno, que se convierta better, ¿sí? Y bad, que es malo, se convierte en worst. Este mismo caso aplica en español, ¿sí? Si yo digo good, perdón, si yo digo bueno, yo quiero decir más bueno, hay una palabra para decir más bueno. Yo en vez de decir más bueno, yo voy a decir mejor. Malo, en vez de decir más malo, uno dice peor, ¿sí? Entonces en español aplica, porque pues, si ustedes ven, esta no se parece a esta. Y este tampoco se parece a este. ¿Sí? Pues en la manera en cómo se escribe. Entonces, bueno se convierte en mejor y malo se convierte en peor. Igual con esta. Perdón, igual con esta. Good se convierte en better, es decir, bueno en mejor. En bad se convierte en worse, que sería malo, peor. ¿Vale? Listo. Entonces, esta. Dice boring. Boring. This exercise is espacio en andar, one. Este ejercicio es espacio, la idea es decir más aburrido que ese. Entonces, es un adjetivo largo, corto, en cuántas sílabas lo puedo separar, si se puede separar.
Very good. 2 sílabas. Boring. ¿Sí? Boring. Entonces, si yo lo puedo separar en 2 sílabas, automáticamente es un adjetivo largo. Si es un adjetivo largo y yo quiero decir más aburrido, ¿cómo quedaría? Very good. More boring. More boring. Más aburrido. More boring. ¿Sí? Long. Entonces, ¿cómo quedaría esta? Long, y si yo quiero decir más largo, ¿cómo quedaría? Yo creo que la R. Very good. Longer. Longer. Very good. Longer. Longer. Y esta fue la que acabamos de ver, de good, que es bueno. ¿Cómo digo yo mejor? Better. Very good. Better. Very good. Quedaría better. Very good. ¿Ok? Aquí con los adjetivos comparativos. ¿Sí? Very good. Ahorita siguen los adjetivos superlativos. Me explico. Los adjetivos superlativos son aquellos cuando se compara entre 3 o más cosas. Ejemplo, si yo digo que mi novio es el novio más atractivo del mundo, es porque yo estoy comparando a mi novio con el resto de los novios que existen en el mundo, o el resto de los hombres. Si yo digo Brad Pitt es el actor más, no sé, sí, más exitoso, digamos, caso hipotético, más exitoso de todo el mundo, es porque yo estoy comparando a Brad Pitt con el resto de los actores que existe en todo el mundo. O algo no tan exagerado. Bueno, sí. Mi papá es el papá más gracioso de todos. ¿Sí? Si yo digo que mi papá es el papá más gracioso de todos, es porque yo estoy comparando a mi papá con el resto de los papás. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que es mi papá con el papá de Sultanito. ¿Sí? Que serían solamente 2 papás. No, yo estoy diciendo a mi papá con el resto de los papás que existen, que serán demasiados, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, el delfín es el animal más inteligente del océano, es porque yo estoy comparando al delfín con todos los animales que existen en el océano, que serán un poco, ¿sí? Y pues entre otros. Entonces, como digo, en español todo es más. En inglés, pues no. Entonces, en este caso, lo que se el EST al final del adjetivo. Y si es un adjetivo largo, ya no sería more, sino que sería the most. ¿Sí? The most exciting, the most beautiful, the most expensive, ¿sí? The most. Y pues lo mismo con la Y, entonces se quita la Y y se agrega I más EST. Entonces en vez de easier, quedaría the easiest, the heaviest. ¿Sí? También hay unos ejemplos. Es muy diferente si yo digo Brad Pitt is handsome than George Clooney. A ver. No, Brad Pitt is handsome than George Clooney. Ahí me falta algo, sí. A
Brad Pitt is handsome in the world. ¿Sí? Aquí yo estoy comparando a Brad Pitt con George Clooney, ¿sí? Solamente estoy comparando dos actores. Si yo solamente estoy comparando dos actores, en este caso, yo diría que Brad Pitt is more handsome than George Clooney, ¿sí? Yo estoy comparando solamente dos personas. More handsome than George Clooney. ¿A quién estoy comparando? A Brad Pitt con George Clooney. Yo no mencioné a Hugh Jackman, ni a Chris Evans, y el resto de los actores, no. Solamente Brad Pitt con George Clooney. Muy diferente a si yo digo que Brad Pitt es el actor más atractivo de todo el mundo, o en el mundo. Entonces, para decir que es el más atractivo sería the most expensive, the most handsome actor in the world. ¿Sí? Entonces, Brad Pitt is the most handsome actor in the world. Diferente a este con número 1 con número 2. Entonces, número 1 con el resto. ¿Sí? Otro ejemplo. Si yo digo, Paris is expensive city in France. That's expensive. Perdón, expensive. Yo quiero decir que París es la ciudad más costosa en Francia, ¿sí? O de Francia. Yo estaría comparando a París con todas las ciudades que tiene Francia, pues que serán un poco, ¿sí? Yo no estoy diciendo que París es más costoso que Cali, que Bogotá, que Lille, que Montpellier. Bueno, no, yo estoy diciendo que París es la ciudad más costosa de toda Francia, es decir, que yo estoy comparando a París con el resto de las ciudades de Francia. Como yo estoy comparando a París con el resto de las ciudades, entonces, como es un adjetivo largo, entonces yo le colocaría the most expensive city in France. Ah, bueno, y handsome tiene dos sílabas. Handsome. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría? Is the most expensive city in France. ¿Sí? Uno corto. Ahorita. Dolphins are smart animals in the sea. Yo voy a decir que los delfines son los animales más inteligentes en el mar. En el océano del mar, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a mirar primero lo de las sílabas, pues en cuántas sílabas puedo separar smart, pues no es posible, ¿sí? Smart es una sola sílaba, ¿sí? No se puede separar en más. Entonces, como no se puede separar en más, yo puedo decir que es un adjetivo corto. Si es un adjetivo corto, yo quiero decir que es el más inteligente, porque smart también es inteligente, también es intelligent, pero bueno. Entonces yo coloco EST. Are the smartest. EST. Smartest. The most expensive. The most handsome. ¿Sí? Se le pone EST al final. ¿Sí? Entonces, por eso la diferencia aquí, cuando yo separaba persona número 1 comparada con persona número 2, y persona número 1 comparada prácticamente con el resto de los actores del mundo, pues que son un poco. ¿Sí? Entonces, hasta ahí.
claro con los superlativos o otro ejemplo? Ok, Profe, está claro, pero sería bueno, por ejemplo. Otro ejemplo, profe. listo. Perfecto. Mm, se me puso negro. Listo. Voy a colocar roses are pretty. ¿Qué es lo que dice? Pretty flowers in the world. ¿Sí? Exageración. Entonces, yo quiero decir que las rosas son las flores más bonitas del mundo, ¿sí? Este es el adjetivo, pretty, es decir, bonito. Si yo quiero decir más bonito, porque yo estoy comparando las rosas con el resto de tipo de flores que existen en el mundo, es decir, yo estoy diciendo que las rosas son más bonitas que las orquídeas, que los girasoles, que las margaritas, lilas, entre otras, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir que las rosas son las flores más bonitas de todo el mundo, entonces, como termina en Y, la regla dice que yo debo quitar la y yo reemplazarla por lo que nosotros llamamos I latina. Entonces, por la I. Más la regla del adjetivo corto, es decir, más EST. Prettiest, ¿qué haría? Prettiest. Y pues, este D siempre tiene que ir ahí. ¿Por qué? Este D en español significa el, es un artículo, ¿sí? El, la, los, las, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Porque nosotros en español tenemos que mirar si es singular, si es plural, si es femenino, si es masculino. En inglés no. En inglés es the para los cuatro, ¿sí? Inglés es un idioma neutral, una lengua neutral, ¿sí? Hay cosas que sí hay que mirarle el género, o si es plural o singular, pero es más bien neutro, ¿sí? Entonces, the significa para todos. Si yo digo el espejo, the mirror, si yo digo la mesa, the table, si yo digo las flores, ¿sí? Plural y femenino, las flores, the flowers. Si yo digo los colores, the colors, ¿sí? Entonces es para todo. The es para todos, para cualquiera de los cuatro. Entonces es una ventaja. Y pues se debe colocar de, pues porque en español sería lo mismo, ¿sí? Las rosas, o no, rosas, son las, digamos que serían las flores más bonitas en el mundo. Si usted no me pone este THE, este de, que haría las rosas, porque pues cuando es plural y está al principio de la oración no es necesario. Pero bueno, las rosas son flores más bonitas, ¿sí? Suena mucho mejor si digo son las flores más bonitas. Entonces este de es necesario ponerlo. Entonces, roses are the prettiest flowers in the world. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo más. Y chao. Hagámoslo acá. My mom yo no sé por qué estoy pensando en cabello todo el rato. My car is nice
en Colombia. ¿Sí? Entonces yo quiero decir que mi carro es el carro más nice, es como bueno. Es una manera de decir bueno, también es una manera de decir bonito, dependiendo del contexto. Entonces, yo quiero decir que mi carro es el más bonito en Colombia, ¿sí? Pues ese será mi tipo de carro. Entonces, nice es un adjetivo corto, ¿sí? Nice. Si yo quiero separar nice en sílabas, pues no es posible, ¿sí? La E al final es muda, entonces, nice. No hay manera de separarlo en sílabas, ¿sí? Si yo quiero decir que es el más bonito o el mejor, entonces la regla dice que yo debo agregar EST, ¿sí? Si ya tiene la E, yo solamente debo agregarle ST, nicest. Y pues, the nicest, quedaría. My car is the nicest in Colombia. Entonces mi carro es el más bonito en Colombia, o de Colombia. Quién sabe qué carro tendrá, pero bueno. ¿Sí? Nicest. The nicest. ¿Ok? Entonces, el adjetivo comparativo se utiliza para comparar solamente dos cosas y el adjetivo superlativo es para comparar entre tres o más. Un ejemplo más pequeño. Si yo digo, aquí en esta reunión hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. There are 14 people, es decir, hay 14 personas. Pues sí, yo no los estoy viendo. Yo voy a suponer de que si yo digo, por ejemplo, César es el más alto de la clase, ¿sí? Yo ahí estoy comparando a César con el resto de estudiantes que hay en la clase, es decir, con los 14, bueno, sí, con los 14 contándome, de la clase, ¿sí? Yo no lo estoy comparando con toda la gente del mundo, pero somos 14, bueno, somos 15, y yo estoy diciendo que César es más alto que el resto de los 14 que están en el salón. ¿Sí? Es un ejemplo más pequeño. ¿Sí? Entonces, la idea es hacer este ejercicio solamente. Ay, bueno, me falta algo. Perdón. Y cuando son los adjetivos irregulares, pues para decir mejor o peor, good se convierte en the best, en bad se convierte en the worst. ¿Ok? En los comparativos era better and worse. En los superlativos sería the best and the worst. ¿Ok? Entonces, aquí, with the exercise, la idea es convertir la oración utilizando los adjetivos superlativos. Todos son superlativos. Entonces, si todos son superlativos, eso quiere decir que yo voy a colocarlo con EST si es uno corto, y si es uno largo, yo le voy a colocar the most, ¿sí? Solamente superlativos, no comparativos, solamente superlativos, ¿ok? Entonces vamos a intentarlo. Te vamos a hacer primero y luego el resto lo hacen ustedes y luego lo vamos a socializar, ¿sí? Entonces dice, my dad is, espacio, dad in the world. Tengo el adjetivo funny. Entonces, si tengo funny, gracioso, funny, yo como diría el más gracioso. Yo quiero decir que mi papá es el papá más gracioso del mundo. Entonces, ¿cómo quedaría? Profe, en ese no se reemplaza la I, ¿cierto? Sí, ahí se reemplaza. O sea, sería la I latina. La I latina. Ahí latino.
Y EST, ¿no? Very good. Funniest dad in the world. ¿Sí? So my dad is the funniest dad in the world. Mi papá es el papá más gracioso de todo el mundo. ¿Sí? Y esa es la idea con el resto. ¿Sí? Entonces, le voy a dar 1, 2, 3, 4, le voy a dar unos 4 minutos más o menos para que hagan estos 4, unos 3, 4 minutos, y luego los socializamos, ¿vale? Ay, eso no está conectado. Profe, ¿es cierto que solo son los paréntesis? Hola. Se fue. Dime, Solo son los paréntesis, ¿cierto? si los adjetivos son los que están entre paréntesis. Ah, bueno. Vale.
Listo. Dice, mice are, espacio, space, animal in the world. Y tenemos cute. La idea es decir que los ratones son los animales más tiernos del mundo. ¿Cómo quedaría entonces? Profe, ahí se le agrega la S y la T nomás a Q. Very good. Yes. Entonces quedaría ¿qué hice? The cutest animal in the world. Very good. Number 3. My bedroom is espacio room in my house. Cutest. Es No escucho. The cutest del cuento es que... Ay, perdón. A ver, explico algo con cutest. Cute, como tal, ya tiene el sonido de la I, ¿sí? Cute. Cuando uno dice, por ejemplo, cutie, a cutie es como uno se está refiriendo a alguien que es tierno. Como, hey, cutie. O sea, es alguien que es tierno. Es una manera bonita de llamar a alguien. ¿Sí? Pero cuando aparece cutest, pues hay digamos, un error gramatical. ¿Sí? Porque está ahí, no debe ir ahí. Solamente es cute. 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 ¿Listo? Entonces, my bedroom. Bueno. My bedroom is espacio room in my house. Y tenemos aquí comfortable. Comfortable. ¿Sería de mod? Very good. The most Esto me queda junto. Comfortable, ¿sí? Esto de aquí no hay pronuncia, ¿no? Comfortable. Luego hay de adorno. No es confortable, comfortable, es comfortable. ¿Por qué eso está de adorno? Ni idea, pero bueno. ¿Sí? It's the most comfortable room in my house. Very good. The most. I am espacio cook ever. Tenemos bad. Se le agregaría EST. Abad. De. Recuerden que es un adjetivo irregular. Y entonces, ahí cómo sería. ¿Se acuerdan cuando expliqué? Very good, worst. Cuando había explicado por acá arriba. Ay, ¿qué me hizo? Aquí, por aquí arriba. Que bueno, en español bueno se convierte en mejor y malo se convierte en peor. Y pues esta no se parece a esta, pues en la manera de escribir. Y aquí habíamos dicho que good se convertía en better en el comparativo. Y aquí good se convierte en the best en el superlativo. Y aquí bad, the worst. ¿Sí? Lo bueno es que solamente hay como tres adjetivos comparativos. Están estos dos y far. ¿Sí? De resto todos se le aplican la regla. Los únicos ahí rebeldes son esos tres. Más que todos estos dos. Entonces, I am the worst cook ever. Soy el peor cocinero. Nunca antes visto, ¿sí? Es como si yo me estuviera comparando con el resto de los cocineros. ¿Sí? And sad. S-A-D. Sad. Es decir, triste. Entonces, ¿cómo quedaría para decir
El más triste. Profe, ¿ese sería igual que el anterior o sería solamente agregarle EST? Eso sería agregarle EST. No, el bad es, porque bad es una palabra, significa malo y este significa triste, ¿sí? Esto es un adjetivo irregular, pero este no, este es un adjetivo normalito. Este es regular. Entonces sería EST. Yes. Sad es con doble D, pero eso es... Eso también es un cañigo. Bueno, se le duplica la D, por lo que antes de esta consonante hay una vocal. ¿Sí? Pero pues ya. Shoshto. Saddest. Very good. Listo. Was the saddest, perdón. The saddest. ¿Listo? Bueno. Ahorita ya son las 12, entonces toca seguir. Preposition of place. Tenemos aquí las preposiciones de lugar. Hay que primero ver estas para poder luego ver otra que es un poco más extensa. Estas preposiciones de lugar, pues básicamente son las preposiciones para decirme dónde está ubicado algo, ¿sí? Entonces, in es adentro, on es encima, under debajo, next to al lado, eso sonó raro. Between sería entre, pero between se utiliza cuando son dos cosas. No tienen que ser lo mismo, pero dos cosas. Entonces, aquí el balón está entre dos cajas, ¿sí? Sí, perdón, si yo digo, por ejemplo, yo estoy aquí donde yo estoy. Al lado izquierdo yo tengo una mesa y al lado derecho tengo una ventana. Entonces yo puedo decir que yo estoy entre la mesa y la ventana, ¿sí? Son dos cosas, no necesariamente tienen que ser la misma, pero sí entre dos. Diferente a among, que es cuando usted está entre muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si usted está en un concierto y usted está en una multitud, pues usted está entre muchas personas, ¿sí? Pero usted no se da cuenta, simplemente usted está entre muchas. Por más que al lado izquierdo usted tenga una muchacha y al lado derecho usted tenga un muchacho, pero usted tiene también gente al frente, atrás, a diagonal suyo y eso, pues la multitud, pues ni se diga, ¿sí? Entonces, cuando hay muchas cosas, se utiliza among. So, among the boxes. Por ejemplo, otro ejemplo un poco diferente sería, el vino es común entre los europeos, ¿sí? Yo no estoy diciendo entre dos europeos. Yo estoy diciendo entre los europeos en general. Los europeos serán mucha gente. Son mucha gente, ¿sí? Y pues, ¿cuántos países no tiene Europa? Si yo estoy diciendo que el vino es común, o sea, que es común que ellos beban vino, entonces, pues, imagínate la cantidad de personas. Sería muy diferente si yo, por ejemplo, digo entre Alemania y... Por ejemplo, yo estoy en la frontera entre Alemania y Francia, ¿sí? Yo estoy entre la frontera de dos países, ¿sí? Pero usted está en la mitad y al lado derecho está uno, bueno, arriba está uno y abajo está el otro, ¿sí? Pero usted está en la mitad de los dos. Entonces, si between se utiliza cuando estás entre dos cosas y among entre más cosas. Entre tres o más. Podemos decirlo así. ¿Sí? So, in front of es enfrente de. Behind es atrás. Above es arriba, pues por encima, más bien. Por encima no necesariamente es tocándolo, ¿no? Y below es más bien como por debajo. Near es cerca. En far from sería lejos, lejos de, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Llama acá la presentación para trabajar con el texto. Entonces, aquí hay una imagen, ¿sí? La idea es que con base a la imagen vamos a ver
dónde están ubicadas las cosas. Me explico. Por ejemplo, dice, the picture I can see a woman, ¿sí? En la imagen yo puedo ver una mujer. Entonces, ¿dónde puedo ver la mujer? Encima, debajo, adentro, afuera, cerca, lejos, ¿en dónde? Dice, en la imagen, yo puedo ver una mujer. En la imagen. ¿Cómo diría yo en la imagen? En la mesa, por favor, veo una mujer. Aquí me están pidiendo en la imagen. La oración me dice, en la imagen yo puedo ver una mujer. Luego vamos a ver dónde está la mujer, si están sentada encima, debajo, al lado, bueno. Pero aquí me está pidiendo es en la imagen. Exactly, in the picture. Ella está adentro de la imagen, ¿sí? Ella no está por encima de la imagen, por debajo de la imagen, al lado de la imagen. No, ella está en la imagen, ¿sí? In the picture. Entonces aquí, the woman is sitting, espacio a table. La mujer está sentada, espacio una mesa. ¿Dónde está sentada la mujer? Teniendo en cuenta de que están hablando de la mesa. Entonces, ¿dónde está sentada ella? Si En yo la digo, silla. aquí me están pidiendo la mesa. Por eso decía, la mesa. Ay, pero cambia, ya. La mesa. Entonces, ¿dónde está ella? De acuerdo a la mesa. Está encima Al de la lado mesa, derecho. al lado de la mesa. Puede ser una opción, ¿cierto? En how do you say al lado? ¿Cómo se dice al lado? Next. Very good. Next to. Yo puedo decir she is sitting or the woman is sitting next to a table. Eso está correcto, porque eso también es la perspectiva de cada uno, siempre y cuando tenga sentido, ¿no? Behind, si yo digo que ya está atrás de la mesa, sí, de cierta manera, pues si yo estoy sentada aquí, yo podría estar diciendo que ya está como atrás de la mesa, también, ok. Como digo, la perspectiva de cada uno siempre y cuando tenga sentido, porque es que si aquí me dice la mesa y yo le pongo on the table, ¿sí? Yo le pongo encima de la mesa, es como si ella estuviera literalmente sentada encima de la mesa y eso es lo que no tiene sentido, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a colocar por ahora next to. Ahora sí, she is sitting, espacio, a chair. Ella está sentada, espacio, una silla. Ahora sí, ¿dónde está sentada ella? Aunque de hecho alguien me lo dijo ahorita. On the chair. Sí, alguien me dijo on. Entonces alguien ya me había dicho on a chair, porque ella sí está sentada encima de una silla. ¿Sí? On a chair. There is another chair, espacio, the woman. Entonces, recuerden, there is, lo vimos hace 8 días. Hay otra silla, espacio, la mujer. ¿Dónde está la otra silla? Teniendo en cuenta la posición de la mujer. Al frente. Ok, very good. How do you say al frente? In front. Yes. In front of. Entonces yo puedo decir que la silla está enfrente de ella. Y está bien. Very good. In front of the woman. Good. Her feet are. Sus pies están, espacio en la mesa. ¿Dónde están los pies de ella?
Bajo la mesa. Exactly. In English. How do you say abajo, debajo? Under the table, very good. So, yeah. The woman is perdón. Her feet are under the table. Under the table es mejor que below the table. Sí, suena mejor under the table. Porque pues los pies están acá, ¿no? Y la mesa todavía no se ha acabado, donde ya tiene los pies. Below sería un poco más como, por ejemplo, supongamos que yo en mi cuarto yo tengo una ventana y la ventana está bien alta. Y abajo de la ventana, no, pues sí, abajo yo tengo un nochero, ¿sí? Yo puedo decir que el nochero está abajo de la ventana, ¿sí? Pero no necesariamente la ventana está tocando, ¿sí? Sino que hay una diferencia de espacio y es notable. Es un poco más como es el lado. Por eso aquí en la imagen, perdón, aquí en la imagen, below, acá hay un espacio, ¿sí? Muy diferente a under, que está ahí como muy pegado. Listo. Entonces, under the table. Listo. The woman is holding a cup, espacio, her hands. La mujer está sosteniendo un vaso, espacio, sus manos. ¿Dónde está sosteniendo el vaso? ¿Estaría sentado sobre la mesa? Aquí dice que sus manos, ¿sí? Y la imagen pues ya tiene el vasito aquí en sus manos. Pero ¿dónde está el vaso? ¿Está encima de sus manos, debajo de sus manos? ¿Dónde está? ¿Cerca de la boca o debajo de la boca? Entre las Está manos. entre las manos. Sí, ahí están hablando de las manos, ¿no? Hay que tener en cuenta que están hablando de las manos. Dice hands, manos, y entre las manos es una opción, es decir, por ahí me colocaron between her hands. Eso está correcto. Hay personas que dice in her hands, también está correcto, como adentro de sus manos, ¿sí? Está bien dicho. Entonces, si lo llegan a ver, pues que no se les haga raro. Pero en este caso vamos a colocar between porque ella tiene dos manos y pues el vaso está entre dos manos. Her hands. A ver esta. Dice, the table are a laptop, a paper, calculator, appointment calendar, 2 pens, and a muffin. ¿Dónde está ubicado todo esto? Bueno, sí, pues en la mesa, pero ¿cómo sería? Dice, la mesa hay un periódico, decía una agenda, un muffin, unos lapiceros, un computador. Very good. On the table. Encima de la mesa hay un portátil, un papel, una calculadora, entre otros, ¿sí? En la mesa. Encima de la mesa. ¿Sí? Y por último, the woman's bag is espacio the table. El bolso de la mujer está, espacio, la mesa. ¿Dónde está el bolso de la mujer? En el piso.
Me están hablando de la mesa. ¿Sí? Bajo la mesa. Ok, está bajo la mesa, es una opción. ¿Dónde más podría? Si yo en vez de decir abajo de la mesa, debajo de la mesa, perdón, yo quiero decir otra cosa, ¿cuál podría ser otra opción? Al lado de la mesa. Sí, podría ser al lado de la mesa, porque la mesa es toda la estructura. Entonces también está. Yo puedo decir next to the table, yo puedo decir under the table, below the table, ok. Yo puedo decir near the table, está cerca de la mesa. ¿Sí? Near the table. Pues esa no la hemos usado. Para no repetir. ¿Sí? Ok. Near the table, está cerca de la mesa. Vamos a usar esta. Pero, como digo, eso también es de perspectiva de cada uno. Si alguien de aquí lo está viendo debajo de la mesa, pues sí, yo también lo estoy viendo debajo de la mesa, también lo estoy viendo al lado de la mesa, también lo estoy viendo cerca de la mesa, ¿sí? Siempre y cuando tenga sentido. Está bien. ¿Sí? Ahorita, presten atención, porque pues en este sí es como... En español, son preposiciones de tiempo, ¿sí? Me explico. Ya como hace un momentico, perdón. Listo. En español, las preposiciones de tiempo, o en español, cualquiera de estas tres significa en. ¿Sí? Yo me acomodo. Ya, significa en. Uno dice en la mesa, uno dice en la caja, uno dice en el país, en la ciudad, en el año tal, en el día tal, en Navidad, en tal dirección, todo es en. Para nosotros todo es en. En inglés no. ¿Sí? En inglés se divide, perdón, en in, on, at. In siendo algo muy general, ¿sí? Entonces, expliqué primero las preposiciones de lugar, porque tiene sentido o tiene... O sea, se puede entender mejor si uno ve primero este para poder entender este. Me explico. Si yo digo in significa adentro, ¿sí? Y si yo estoy hablando de un lugar, yo in lo voy a utilizar para hablar sobre countries, es decir, países, ciudades, lugares encerrados y barrios. Entonces yo digo en Colombia, in Colombia, en París, in Paris, in Limonar, ¿sí? In Limonar, in a car, en un carro, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está adentro del país, usted no está ni por encima del país, ni por debajo del país, ni, no, usted está en el país, ¿sí? Adentro del país. Entonces está adentro de Colombia, de Cali, de Limonar o el barrio donde ustedes estén, adentro de su casa o adentro del trabajo, ¿sí? So, in your house, adentro de su casa o en su casa, ¿sí? Diferente a on, que on es un poco más específico, ¿sí? Si nos basamos en estas preposiciones que acabamos de ver, on significa encima. Aquí también aplica. Entonces, on streets, es decir, on calles, avenidas, superficies, y pues aquí sí son medios de transporte y comunicaciones, ¿sí? Que eso sí son reglas de ellos. Pero, calles, avenidas y superficies, tiene sentido, ¿sí? Yo no estoy adentro de una superficie, yo estoy encima de una superficie, ¿sí? Yo estoy de pie, estoy parada en el suelo, ¿sí? En un suelo, en un piso, en una roca, ¿sí? En una calle, en una avenida, ¿sí? Yo estoy parada encima de la calle, yo no estoy parada adentro, en el concreto, nada, no, yo estoy parada encima de la calle. Entonces, on, que significa encima, pues también aplica para esto, ¿sí? Pues también son para los medios de transporte, ¿no?
Pues el carro, pues porque es personal, entonces es in. Pero, por ejemplo, a bus. El bus es un transporte público. Entonces ellos dicen on a bus, pero eso ya es algo de ellos. En un bus, ¿sí? On a train, en un tren, ¿sí? Transporte público. On a plane, entonces en un avión, transporte público, ¿sí? Y las comunicaciones, en internet, en la radio, en la televisión, ¿sí? Entonces, on the radio, on the internet, on the TV. Sí. ¿Sí? Pero entonces eso sí es como regla de ellos, lo de las comunicaciones. Y at es muy específico, ¿sí? Muy específico. Entonces, se utiliza para direcciones, ¿sí? Dale, uno puede decir, yo vivo en Cali, pero Cali sigue siendo suficientemente grande como para uno, pues decir, no, pues yo voy a ir a Cali a buscarlo. No, pues está muy grande, ¿sí? Entonces, es muy diferente como, ay, ¿dónde queda? Queda en la calle Quinta, número 6816, que ahí era el instituto, ¿sí? Estoy dando una dirección exacta. Como es una dirección exacta, entonces se utiliza con at. Porque yo le estoy dando todas las indicaciones a usted o ustedes para que ustedes lleguen al mismo lugar todos, ¿sí? Y lugares para específicos, es decir, por ejemplo, si yo estoy hablando del Premier Limonar, entonces yo digo at the mall, I don't know, at the mall Premier Limonar, ¿sí? Entonces yo estoy siendo específica, yo estoy hablando de ese centro comercial. Hay muchos centros comerciales, pero yo estoy hablando de ese de ahí. Ese llamado Premier Limonar. At Cosmocentro. Entonces, en Cosmocentro, porque pues, Cosmocentro es un centro comercial. At Unicentro. Entonces, at Unicentro. Estoy hablando de ese Unicentro de ahí. El que queda por Buitrera, de ese Unicentro. ¿Sí? The at es muy específico, hablando de place, de lugar. Diferente si hablamos de time, ¿sí? De tiempo. Entonces, de tiempo, in se utiliza para siglos, décadas, años, meses, semanas, estaciones. Yo sé, es mucha información, pero pues tristemente esto se ve mucho y les voy a poner los ejemplos ahorita. Periodos de tiempo y festividades. Esto con lo de las festividades, muchachos, con los festivos. Yo voy a decir algo y es que enfóquense en ads con festivos, ¿sí? Porque en los tres aparece, pero enfóquense solamente en ads con festivos. Porque si usted se pone aquí con in y también se pone con on, que porque aquí lo decía, pues se enredan. Póngale todo ads, ¿sí? Todo va con ads, cuando hablan de festivos. Entonces en Halloween, add Halloween. En Navidad, add Christmas. En Pascua, add Easter. Todo es con ads, ¿sí? Y las partes del día, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Por qué? Sigue siendo muy general. Si yo digo en la mañana, pues si estamos hablando de la luz del día, digamos que desde las 6 de la mañana hasta las 11:59, nosotros lo consideramos la mañana, digamos, ¿sí? Entre las 6 de la mañana, pues luz del día, y las 11:59, pues es un lapso de tiempo bastante extenso, de 5 horas y 59 minutos, que pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Y no estoy siendo muy específica. Si yo le digo, ay, ¿a qué hora vas a ir al supermercado? Voy a ir en la mañana. Pero a la mañana, pues a la mañana que a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces no estoy siendo muy específica que digamos. Y pues, claramente, pues porque estos periodos de tiempo son mucho más largos. Entonces, por ejemplo, en los siglos, el siglo XXI, pues el siglo XXI tiene no sé cuántas décadas, no sé cuántos años, quién sabe cuántas horas, meses, semanas, ¿sí? Es muy extenso. Muy diferente a, por ejemplo, con on, que se utiliza para días, para fechas específicas, ¿sí? Entonces, si yo digo en inglés, uno utiliza en español uno dice el lunes, el martes, el miércoles,
¿sí? No utiliza el. En inglés se utiliza en, como si estuviéramos usando este. Entonces, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Sí, es on. Y las fechas más específicas. Entonces, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Que yo soy del 16 de septiembre. Entonces, I was born on September 16, ¿sí? Te estoy diciendo que es el 16 de septiembre. Aquí solamente son los meses, sí. Si yo digo en septiembre sería con in, pero como yo estoy dando un día exacto, el 16 de septiembre, estoy siendo más específica, entonces iría con on. Entonces, on September 16th, ¿sí? Y muy específico cuando hablamos de horas, ¿sí? Por ejemplo, o pues partes del día. Y las fechas, los festivos como tal. Entonces, las horas, por ejemplo, ¿a qué hora vas a ir al supermercado? I'm going to the supermarket at 8, ¿sí? Yo voy a ir al supermercado a las 8, ¿sí? Yo no estoy diciendo a las 7, a las 9, a las 10, yo estoy diciendo específicamente que a las 8. Entonces, yo estoy diciendo, pues valga la redundancia, estoy siendo muy específica, ¿sí? Que yo entreno todas las mañanas a las 7, ¿sí? Yo no entreno a las 6, ni a las 5, ni a las 4, yo entreno a las 7, ¿sí? Lo de las partes del día, por ejemplo, midday, que tenemos, midday sería la media mañana, el mediodía. Si uno dice mediodía, uno automáticamente piensa que es a las 12. Si uno dice medianoche, uno automáticamente piensa que es a las 12 de la noche, ¿sí? Si uno dice a la hora del almuerzo, pues dale, la hora del almuerzo es diferente para cada uno, pero cada uno tiene más o menos en mente cuál es su hora de almuerzo, ¿sí? Ya sea porque el trabajo solamente lo deja almorzar a las 2 o porque a usted le gusta ser cumplido y sufre de gastritis y no puede pasarse pasando de tal hora. Pero la hora del almuerzo es la hora del almuerzo, ¿sí? Ya sea a las 12, a la 1, a las 2, pero es la hora del almuerzo, ¿sí? Y ya, hasta ahí con eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a intentar hacer este de acá, para empezar a trabajar ahora con el texto. Entonces, dice, Mary wore a witch costume, espacio Halloween. Halloween es un festivo. De pronto aquí no mucho, pero pues allá sí. Entonces, Halloween. ¿Cuál se utilizaba para hablar sobre festivos? El act. Very good. At. Entonces, Mary wore a witch costume at Halloween. Pues también pueden verlo con in y todo, pero como le digo, no se vayan a enredar, pongan todo eso con at. I have English classes, espacio Tuesdays, martes. Entonces, tengo clases de inglés los martes. Entonces, ¿con cuál iría? ¿Con in, on, or at? Con on. Very good. Con on. On Monday, on Tuesdays. Está hablando de los martes, unos días de la semana. On Tuesdays. Number 3, my dad comes home, espacio lunchtime, a la hora del almuerzo. ¿Cuál era la hora del almuerzo? Act también. Sí, era at. Very good. Estoy siendo muy específica, ¿no? Entonces, a la hora del almuerzo. The children like to go to the park, espacio, the morning. Entonces, a los niños les gusta ir al parque, espacio, la mañana. Valeria.
In en la Very mañana. good. In the morning, en la mañana. Very good. Henry's birthday is espacio November. Noviembre. ¿Cuál sería? Estamos hablando de un mes, ¿no? Si nos ponemos a pensar que estamos hablando de un mes, perdón. No estoy siendo tan específica, ¿sí? Que no. Sí, noviembre es un mes, dale, yo estoy diciendo el mes, ¿por qué no? Pero el mes, sí, sería in, porque en el mes hay normalmente 30, 31 días, cada día tiene, cada mes tiene como 4 o 5 semanas más o menos, cada día tiene, no sé, 24 horas, cada hora tiene no sé cuántos minutos, ¿sí? Entonces, bastante extenso. Entonces sería in November. Lots of people go shopping, espacio Christmas time, en tiempo de Navidad. Sí, tiempo de Navidad, temporada decembrina. In Christmas time, ok, sí, pues es que la temporada aquí, la temporada es muy extensa, ¿no? Acá es como un mes más o menos, si no es más. Colombia lo tenemos más extenso, como casi 2 meses. Sí, acá es bastante extenso, sí, la temporada decembrina. Hay Empieza en lugares donde es noviembre. un poco más corto, pero si nos basamos en que son como casi 2 meses, pues uno dice in, ¿sí? Si yo puedo también basarme en que, estoy siendo muy específica porque yo no estoy hablando del tiempo no sé, de Halloween, estoy hablando del tiempo de Navidad, pues habría gente que coloca at. Pero, pues, basándonos en esa lógica, sería in Christmas time. Aunque suena mejor at Christmas time, pero bueno. Justin Bieber was born, espacio y una fecha. 1 de marzo de 1997. March 1st, 1994. Si estamos hablando de fechas, ¿con cuál iría? Con in. Con las fechas. Con in, profe, ¿no sería? En general. No, porque en una fecha yo te estoy diciendo exactamente qué día nace. En este caso nació Justin Bieber. En on. Con on. En on. Sí. Sí, aquí te estoy diciendo el mes, el día y hasta el año. No alcanza a ser at porque pues tampoco le estoy dando la hora y todo eso, ¿no? Pero pues sigue siendo un poco, pues por lo menos más específico que un mes. Entonces, March 1st, 1984. ¿Ok? Entonces, si esto pues es mucha información, hay que, pues esto sí toca como leerlo con calma. Pero sí, por lo menos en las lecturas pues sí aparece entonces in, on, at, pues por lo menos para que tengan en cuenta que cualquiera de los tres significa en español. ¿Listo? Ahora vamos a realizar el texto que estaba en el taller. ¿Dónde está el taller? Acá. Listo. Que sí, hombre. Bueno. ¿Será que me vas a dejar? Gracias. Entonces vamos a hacer la lectura, ¿sí? Entonces, pues la idea siempre es primero mirar las preguntas y luego sí subir el texto. Entonces dice, what is her name? ¿Sí? What is her name? Entonces, what is her name? Esa la pregunta para ustedes. ¿Cuál es el nombre de ella? Según el texto.
¿cómo puedo yo identificar lo que me están preguntando abajo? Buscar palabras claves. Entonces aquí yo puedo, si no sé qué significa nada, yo lo puedo hacer por descarte. Aunque what, pues ya lo vimos. Pero bueno, entonces podemos decir name. Entonces uno dice, listo, aquí dice name. Yo no sé qué significa name, pero entonces busquemos la palabra name. Entonces, Tina, aquí dice name. Y si ahí dice también name, entonces yo puedo suponer de que Mary, pues Mary es un nombre, ¿sí? Entonces, her name is Mary. Entonces, dice, how old is she? ¿Quién se acuerda qué significa, o si alguien se acuerda qué significaba how old? O si alguien sabe qué significa how old. Significa cuántos años tiene. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de la edad, ahí dice how old, y es la edad, entonces yo puedo suponer de que si arriba me aparece un número, pues estoy hablando de la edad. Entonces dice, my name is Mary and I'm 11 years old. Si abajo me aparecen números, arriba me puede aparecer en letras, o viceversa. Entonces, I'm 11 years old. Entonces, 11. ¿Alguien de pronto sabe cuál es el número 11? Listo, como esta es de opción múltiple con única respuesta, entonces estas, ustedes sí lo van a hacer. Dice, what time does she get up on weekdays? Primera pregunta para ustedes. ¿Cuál podría ser una palabra clave para ustedes? ¿Cuál podría ser? ¿Qué creen? Perdón, profe, no veo la imagen, ¿seré solo yo? ¡Ay, bravo! Sí, pero ¿por qué no me dicen? Pero aquí me dice que está compartiendo. Ah, eso sí, no me dicen nada. Bueno, gracias que me dijo. Pero ¿y por qué no me dicen ese rato? Ese rato estoy hablando sola. Listo. Dice, what time, no sé, aquí me parecía que sí estaba compartiendo, pero rarísimo. Bueno, what time does she Ahora get sí. up? Yeah, thank you. What time does she get up on weekdays? Entonces mi primera pregunta es, ¿cuál puede ser una palabra clave de esta oración o de esta pregunta? ¿Cuál podría ser una palabra clave? Cualquier palabra que usted diga, no, de pronto si yo me pego de aquí, aquí es. Listo. Entonces vamos a hacer algo. Yo les voy a dar a ustedes, como ustedes tienen el taller, pues supongo que lo tienen, yo les voy a dar 5 minutos para que me resuelvan estas dos de acá. ¿Sí? Les voy a dar 5 minutos. Después de esos 5 minutos, lo vamos a socializar. ¿Sí? Ustedes me deben dar la respuesta así esté mala. ¿Sí? Si se quedan callados, yo no les ayudo a resolver el taller. Yo nadie les digo.
Entonces, la idea es que en 5 minutos, dice, profe, dale, yo no entiendo, pero por eso estoy preguntando por una palabra clave, ¿sí? Yo no necesito saber qué dice todo la pregunta, una palabra clave. Y yo de esa palabra clave me puedo pegar. ¿Sí? Ay, sí, nomás tú, ¿por qué apareció así? Bueno. Entonces, tienen 5 minutos para realizar estas dos, teniendo en cuenta el texto. Okay, so alguien me dijo, she get up on weekdays at 7 o'clock. ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué dice? ¿Nadie más? Listo. Entonces, dice, what time does she get up on weekdays? Entonces, ¿cuál podría ser una palabra clave? Podría ser
weekdays. Y aquí pues dice o'clock. Todas las opciones tienen o'clock, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es que si todas tienen o'clock, entonces yo voy arriba, es decir, yo voy al texto y busco o'clock, ¿sí? Y pues aquí dice weekdays. Entonces yo puedo decir de que esta es una palabra clave, ¿sí? Solamente necesité una palabra, ¿sí? Y bueno, digamos que dos. Entonces, weekdays 1 y 2, ¿sí? Entonces, weekdays, y aquí dice o'clock, ¿sí? Entonces, on weekdays, I always get up at 7 o'clock. Entonces, busquemos en las opciones, dice 7. Dice 8, 9, 7. Entonces, la respuesta correcta es 7. Y dice, and on Saturday and Sunday, she gets up. ¿A qué hora se levanta ella on Saturday, los sábados, and Sunday, los domingos? Dice, Saturday and Sunday, es decir, esos también serían las palabras claves, ¿sí? Los días, Saturday and Sunday. Y aquí dice o'clock. ¿Qué dice antes de o'clock? 9. Entonces, on Saturdays and Sundays, she gets up after 9 o'clock. ¿Sí? What does Mary do on Saturday mornings? ¿Cuál podría ser una palabra clave para esa pregunta? Morning. Yes, morning puede ser una. Very good. Ay, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Aquí. Mornings. Entonces, mornings son las mañanas, ¿sí? Lo bueno es que eso suele ir todo en orden, ¿sí? Entonces, si ya llegamos aquí, 9 o'clock, yo puedo suponer que la siguiente pregunta debe estar en alguna de estas, ¿sí? Aquí dice Saturdays. Entonces, yo lo que hago es buscar las mismas palabras que están en la pregunta en el texto. Entonces, ahí dice Saturday, yo digo Teen Saturdays, ¿sí? ¿Y ella qué hace on Saturdays? Dice, I always have piano lessons. ¿Sí? Y esta sería la respuesta correcta. I always have piano lessons. Okay? And that's it. ¿Listo? Entonces, ahorita, déjame yo miro algo. Listo, entonces ahorita voy a explicar algo que sí es para hacer preguntas. Y ¿dónde está? Y sería lo último por ahí. Pues sí, porque ya son las 44. Entonces, muchachos, acá tenemos how much y how many. ¿Sí? How much, how many. En el caso de how much se utiliza cuando un nombre es incontable, ¿sí? Que en español serían cuánto o cuánta. Es decir, se utiliza cuando usted no puede contar algo. Por ejemplo, uno no puede contar el dinero, ¿sí? Uno cuenta los billetes, uno cuenta las monedas, el valor de los billetes y el valor de las monedas, pero uno no cuenta el dinero, ¿sí? Yo no digo un dinero, 2 dineros, 3 dineros, 4 dineros, no. Yo digo, ¿cuánto dinero tienes? Ah, yo tengo 50,000, ¿sí? Pero ¿cuánto dinero? No, ¿cuántos dineros tiene? ¿Sí? Entonces, unos ejemplos. How much money did you spend? ¿Sí? Del dinero, perdón. El dinero no se puede contar. How much sugar would you like in your coffee? ¿Sí? El azúcar no se puede contar de por sí. Yo no digo un azúcar, 2 azúcares, 3 azúcares, no.
A menos de que usted sea específico y usted diga 1 gramo de azúcar, 2 gramos de azúcar, 1 cucharada de azúcar, 1 libra de azúcar, 1 kilo de azúcar, 1 taza de azúcar. Así sí se puede contar. Pero si vamos a hablar del azúcar en general, pues el azúcar en general no se puede contar. El papel tampoco se puede contar, ¿sí? Paper, papel no se puede contar. Que el papel, pues hay muchos tipos de papel y en diferentes tamaños. Entonces, el papel como tal, pues puede ser cartulina, puede ser papel, las hojitas de blog, ¿sí? Puede ser 1/8, puede ser un pliego, puede ser medio pliego, ¿sí? Entonces también dependiendo de los tamaños, no hay un tamaño fijo del papel, eso varía. Y los líquidos no se pueden contar, ¿sí? Es decir, el agua no se puede contar, la leche no se puede contar, el café no se puede contar, el chocolate no se puede contar, ¿sí? Yo no digo 1 agua, 2 aguas, 3 aguas. Yo digo 1 vaso de agua, 1 botella de agua, la leche, 1 litro de leche, 2 litros de leche, 1 galón de leche, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El café. ¿Por qué el café tampoco? Porque el café se lo puede encontrar en diferentes presentaciones, ¿sí? Se puede encontrar el café en polvo, se lo puede cuando ya está en la taza de café como tal. No sé, habrán cremas de café, ¿sí? Entonces, hay diferentes presentaciones del café. Entonces, si yo digo, ¿cuánto café quieres? ¿Cuántos cafeses quieres? Pues uno ni siquiera en español dice cafeses. Uno dice café, ¿sí? ¿Cuánto café quieres? Ah, pues dame 1 taza, o écheme 1 cucharada, o bueno, ¿sí? Ahí uno ya especifica. Pero como tal, el café no se cuenta. Igual con el chocolate. Chocolate se puede encontrar que líquido, que en crema, que en barra, que en helado, que en pastel, ¿sí? De cualquier forma puede encontrar el chocolate. Entonces, si yo digo cuántos chocolates, en español no suena tan mal, ¿sí? ¿Cuántos chocolates? Pero en inglés sí hay que especificar si estoy hablando de un chocolate en barra, si estoy hablando de un pastel de chocolate, si estoy hablando de 1 taza de chocolate, si estoy hablando de chocolate, el jarabe de chocolate, si estoy hablando de un helado de chocolate, ¿sí? Yo tengo que especificar todo eso, si no, el chocolate en general, o sea, como tal, no se puede contar, ¿vale? Y está many, que sería con contables. Much sería incontables y many, contables, ¿sí? Es decir, las cosas que sí se pueden contar. ¿Qué es el resto de las cosas? Usted puede contar manzanas, usted puede contar peras, bananos, papayas, lapiceros, lápices, computadores, personas, ¿sí? Entonces, how many days are there in January? ¿Sí? ¿Cuántos días hay en enero? Se puede contar los días. En enero hay como 30 días, si no me equivoco, ¿sí? How many people work in your company? ¿Cuántas personas trabajan en tu compañía? Ah, que 10, 20, 30, 1000, 2000, 10,000, ¿sí? How many chairs are there in this room? ¿Cuántas sillas hay en esta habitación? There are 1, 2, 3, hay 3 sillas. Se pueden contar las sillas. And how many pieces of chocolate would you like? ¿Cuántos pedazos de chocolate te gustaría? ¿Sí? Los pedazos de chocolate sí se pueden contar. Yo puedo contar 1, 2, 3, 5 pedazos de chocolate. ¿Sí? Una cosa para tener en cuenta. En inglés el pan no se cuenta. En español para nosotros es normal decir, me das 1 pan, 2 panes, 3 panes, 5 panes, 10 panes, ¿sí? En inglés no. En inglés el pan no se puede contar. No sé por qué, pero no se puede contar el pan. ¿Por qué, profe? Raro. Sí, no se puede contar el pan. Pues no sé, Y si viene tajado, entonces, ¿cómo hacen? se especifica que usted le va a dar tajadas de pan. Y no puede decir uno 20 tajadas de pan. Sí, pero hay
ahí me estás hablando de las tajadas del pan, no el pan en como tal. No me estás diciendo 20 panes, me está diciendo 20 tajadas de pan. Pero no podemos decir tampoco 20 panes. No. Así como uno dice, deme 20 panes de 500. Sí, exacto, no. Qué duro comprar allá entonces. Sí, en inglés no se pueden. El queso, pues tampoco. Todo lo que sean lácteos tampoco se pueden contar. Entonces uno no dice una mantequilla, 2 mantequillas. ¿Sí? Uno lo hace por gramos, porque pues si ustedes ven el paquete, a menos de que usted vaya a adquirir un paquete de mantequilla, ¿sí? El paquete que viene como por 200 gramos, me da 200 gramos de mantequilla, ¿sí? Eso sí se puede contar, el cada gramo de mantequilla. Pero si usted me dicen, dame 3 mantequillas, pues es que mantequilla, si uno se pone a pensar, pues nosotros acá, porque ya sabemos que la imagen o la que normalmente venden son de 200 gramos, 250 gramos más o menos, pues un poquito más, diría yo. Pero pues ahí, pues la mantequilla es, pues esa vaina puede ser infinita, o pueden ir mucho, pueden ir en tarros grandes, o pueden ir en, ¿cómo se llama eso? En galones, bueno. Es como, y el yogur tampoco, yogur es lo mismo, es por litros, bueno, eso es porque es líquido. Y el queso tampoco, entonces un queso, 2 quesos, 3 quesos, tampoco. Se complica mucho, ¿sí o no? Es que complica mucho. No, pero es que si no, uno se fija, hay cosas que tienen sentido, ¿sí? Entonces uno aquí dice, me hace favor y me da media libra de cuajada. Uno puede contar la media libra de cuajada, ¿sí? Pero uno no dice, me da un queso, o me da una cuajada. No me da ya un kilo, o me da 2 libras, o una libra, o media libra de cuajada. Las libras sí se pueden contar, ¿sí? Entonces, de cierta manera tiene sentido. Y es como lo de los líquidos. Dame un agua. Pues un agua puede ser una botella, puede ser un vaso, puede ser un galón, puede ser un tarro, puede ser, o sea, hay muchas presentaciones para el agua, como para uno decir un agua, ¿sí? Entonces tiene sentido. Que nosotros no lo utilicemos es muy diferente. Es como cuando uno va a la tienda y uno dice, me hace favor y me da una leche. Aquí porque uno ya sabe que uno le venden a bolsa de leche, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usted va a otro país y en otros países no venden las bolsas de leche y usted le dice que le den una leche, no le van a entender. Porque digamos que ellos tienen otra presentación de leche. Entonces, es como tener esas cositas en cuenta. Listo, entonces much es incontable. En many es contable. Ya que dije eso, entonces para hacer este pequeño y dentro de 8 días hacemos este de acá. Entonces cars, los carros. ¿Se pueden o no se pueden contar los carros? Pues sí, profe, los carros. Exacto. Entonces sería con much o con many. Sí, sí. Con many, profe. Very good. Con many. Ay, me metí donde no era. Many porque usted puede contar los carros. Con many. Entonces, 1 car, 2 cars, 3 cars, 10 cars, 1000 cars. Sí, usted puede contar todos los carros que quiera. Entonces, many cars. Many es cuando se puede contar. Entonces, music. ¿Se puede o no se puede contar music? La música. No, yo creo que me puede contar la música. Pues es difícil. Porque si acá uno sí cuenta. A ver, ¿cómo uno cuenta música? No, la música no puede contar. Usted abre la aplicación y usted comienza ahí, y las cuenta. No, está contando canciones, no música. Very good. Está contando canciones. Uno puede contar canciones. Pues si suena equipos de la música, está sonando música a los 5. Pero la música uno no la cuenta, ¿sí? Me explico. Por eso.
No, pues yo Acá, sé. o sea, yo digo que no, no sé, allá no, pero acá cualquier persona le busca la forma, ¿sí o no? Que le busca la forma. Ah, ustedes saben que así es. Entonces uno dice música, está sonando arriba, una, en la alcoba dos, acá tres, en la música, está No. contándola. Venga, yo explico ese pedazo. Uno puede contar los géneros de música. Ah, Entonces, digamos, bueno, está, ¿no? sí, entonces digamos que arriba están colocando vallenato, entonces un género de música, allá abajo están colocando reggaetón, otro género de música. Los géneros de música sí se pueden contar, pero yo no puedo decir una música, dos músicas, 50 Ah, músicas. no, por eso le dije, no. Entonces, much music, la música no se cuenta como tal. Listo. Pictures, imágenes. ¿Se cuentan o no se cuentan las imágenes? Sí, Entonces, many or much. mine, Many. Many. mine, ¿cómo dicen? ¿Cómo se Many. pronuncia? ¿Cómo se Many pronuncia? pictures. Many. 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 Okay. Flowers, flores. Las flores sí se pueden contar, man. Many, very good. Y And pues la milk. leche usted dijo que no. Mash. Y pues usted dijo que no, no, póngale. Mash. ¿No me puede Sí, contar? No, pues estamos diciendo según el ejemplo. Usted ya ha dicho que no, pues ya lo explicó uno y decirle a uno sí. No, ya usted dijo que no. Ah, Mash. pues eso está bien, que esté prestando atención, eso está muy bien. Listo, muchachos, entonces, pues hay que el otro taller no tiene lectura. El otro taller solamente es de lo que se vio en clase, como ¿de los qué? De los temas gramaticales que vieron en clase. Entonces, como dentro de 8 días es nuestra última clase, entonces para decirle de una vez, Ay, tan rápido. sí, tan rápido, Y es tan buena nuestra casada, última profe. clase. Entonces, a ver si en un momentico, No, muy rápido, no aprendí a hablar inglés. no, pues, entonces Muy la rápido. idea es trabajar con un poco más de textos dentro de 8 días, ¿sí? Un poco más. Sí, voy a traer unos ejemplos que hay en el IFES como tal y lo vamos a resolver, ¿sí? Falta un tema por dar, entonces daría ese tema y trabajaríamos con los textos. Sí, porque eso es lo que a ustedes más les importa, lo que más ustedes necesitan, ¿vale? Vale, profe, y las grabaciones no las pueden mandar el lunes. Más rapidito para no tener más tiempo. Ah, y Sí, volver a ver eso. eso sí tiene Yo que no puedo. preguntarle a doña. Hagan ustedes el cruce. Es que usted... Está Yo hablando como le los pregunto, que le hagan el cruce. Listo, Está yo les hablando digo. muchachos del cruce. Listo, muchachos. Entonces, que vayan y descansen y gracias por la clase. Thank you very much. See you next Saturday. So, bye bye. Le digo chao, bro. Bye. Chao.